En apenas 2 años, entre 1983 y 1985, la industria de los videojuegos de Estados Unidos perdió el 97% de todo su valor. De generar 3.200 millones de dólares, pasó a generar apenas 100 millones. Empresas gigantes quebraron, millones de cartuchos terminaron enterrados literalmente en un pozo en el desierto, y muchos analistas de la época llegaron a declarar que los videojuegos habían sido solamente una moda pasajera, condenada a desaparecer para siempre. Esta es la historia completa del crash de los videojuegos de 1983, cómo colapsó una industria entera, y cómo una empresa japonesa terminó salvándola de la extinción total. A finales de los años 70 y principios de los 80, los videojuegos vivían un crecimiento explosivo e imparable, tanto en las máquinas de arcade instaladas en shoppings y locales de comida, como en las nuevas consolas pensadas para jugar directamente desde la casa. Atari, con su consola Atari 2600 lanzada en 1977, dominaba completamente el mercado hogareño de Estados Unidos, y juegos como el histórico Pac-Man, lanzado originalmente para arcades en 1980, se convirtieron en verdaderos fenómenos culturales masivos, generando ingresos multimillonarios y hasta apariciones en programas de televisión, remeras y juguetes. La industria parecía no tener techo, todos, desde grandes corporaciones hasta pequeños emprendedores sin ninguna experiencia previa, querían participar de este negocio que crecía año tras año sin ninguna señal aparente de freno. Sin embargo, ese crecimiento descontrolado escondía un problema serio. El mercado se saturó rápidamente con una enorme cantidad de consolas compitiendo entre sí por la atención y el dinero de los mismos consumidores, como el Atari 2600, el Intellivision de Mattel, el ColecoVision y el Magnavox Odyssey, entre muchas otras opciones similares. Al mismo tiempo, decenas de compañías nuevas, muchas de ellas sin ninguna experiencia previa en el diseño de videojuegos, comenzaron a fabricar juegos para estas consolas sin ningún tipo de control de calidad por parte de los fabricantes, inundando las tiendas con cientos de títulos mediocres o directamente malos, algo que los jugadores empezaron a notar y a rechazar cada vez con más fuerza. El primer gran síntoma de la crisis fue la versión casera de Pac-Man para Atari 2600, lanzada en 1982. A pesar de vender la enorme cantidad de 7 millones de copias, más unidades que consolas Atari 2600 existentes en ese momento, el juego resultó ser una adaptación de muy baja calidad gráfica comparada con la versión original de los arcades. Millones de compradores, atraídos únicamente por el nombre, se sintieron completamente decepcionados, y las devoluciones del producto fueron masivas, dañando seriamente la confianza del público en la marca Atari. Buscando repetir un éxito similar, Atari pagó una cifra estimada de entre 20 y 25 millones de dólares para conseguir los derechos exclusivos de crear un videojuego basado en la exitosísima película E.T. el extraterrestre, de Steven Spielberg, estrenada ese mismo año. El problema fue el plazo de desarrollo. Para poder lanzarlo a tiempo para la temporada navideña, le dieron al programador encargado, Howard Scott Warszawa, apenas entre 5 y 6 semanas para diseñar, programar y terminar el juego completo desde cero. El resultado fue, según prácticamente todos los que lo jugaron, uno de los peores videojuegos jamás lanzados, una mecánica confusa donde el jugador pasaba la mayor parte del tiempo cayendo repetidamente en pozos sin salida aparente, buscando piezas de un teléfono de forma casi incomprensible. A pesar de las malas críticas inmediatas, Atari había fabricado muchísimos más cartuchos de los que finalmente logró vender, apostando con total confianza a un éxito que jamás llegó a concretarse en la magnitud esperada. Para mediados de 1983, Atari ya había perdido 356 millones de dólares, y se vio obligada a despedir al 30% de sus 10.000 empleados, además de trasladar toda su producción a Hong Kong y Taiwán en un intento desesperado por reducir costos. Su empresa matriz, Warner Communications, reportó ese mismo año una pérdida total de 536 millones de dólares, atribuida en gran parte a la debacle de Atari. Toda la industria de consolas en Estados Unidos colapsó detrás de ellos. En apenas 2 años, el mercado se redujo en un 97%, arrastrando a la quiebra a decenas de compañías más pequeñas que habían apostado todo a este negocio sin ningún tipo de respaldo financiero para sostener una caída de esta magnitud. En septiembre de 1983, buscando deshacerse discretamente del enorme excedente de cartuchos sin vender, Atari enterró gran parte de ese inventario en un vertedero cerca de Alamogordo, Nuevo México, y luego cubrió todo con concreto. Durante más de 30 años, esto se convirtió en una leyenda urbana dentro de la industria. Se decía que millones de copias de E.T. habían sido enterradas en el desierto.
En 2014, un equipo de documentalistas obtuvo permiso para excavar el lugar y encontró alrededor de 1.300 cartuchos. Según un exdirectivo de Atari que había supervisado el entierro original, la cifra real rondaría las 728.000 unidades, una cantidad muchísimo menor a la leyenda de los millones, pero de todas formas un símbolo perfecto del fracaso. El caos no se limitó únicamente a las consolas de videojuegos. Al mismo tiempo, se desató una violenta guerra de precios en el mercado de las computadoras hogareñas, lideradas por Commodore, que bajo el mando de su fundador Jacques Tramiel recortó agresivamente sus precios una y otra vez para ganar mercado a cualquier costo. Esta estrategia terminó hundiendo a competidores como Texas Instruments, que anunció la mayor pérdida de toda su historia corporativa y decidió directamente abandonar el mercado de computadoras hogareñas por completo, sumando todavía más caos a una industria entera en pleno colapso. Otras marcas conocidas de la época, como Coleco y Magnavox, también terminaron abandonando por completo el negocio de los videojuegos en medio de esta crisis generalizada. Mientras el mercado estadounidense se derrumbaba por completo, en Japón una empresa llamada Nintendo lanzaba en 1983 su propia consola casera, la Famicom, que resultó completamente ajena a la crisis que estaba devastando a Estados Unidos. Viendo la oportunidad en medio del desastre ajeno, Nintendo decidió expandirse hacia el mercado occidental con una estrategia radicalmente distinta a la de Atari, control estricto de calidad sobre cada juego lanzado para su consola, mediante un sistema de licencias obligatorias que ningún desarrollador externo podía saltarse. En 1985, Nintendo lanzó su consola en Estados Unidos bajo el nombre de Nintendo Entertainment System, o simplemente NES, presentándola deliberadamente no como una consola de videojuegos, para evitar la desconfianza que esa palabra generaba después del colapso, sino casi como un juguete electrónico familiar, empaquetada incluso junto a un robot de juguete llamado ROV para reforzar esa idea ante los comerciantes desconfiados. La estrategia funcionó de manera extraordinaria. Para 1989, Nintendo ya había vendido 35 millones de consolas solamente en Estados Unidos, y había logrado devolverle a la industria un valor de mercado de $5.000 millones, resucitando por completo un negocio que muchos habían dado por muerto apenas un par de años antes. El sistema de licencias obligatorias de Nintendo, además, se convirtió en el modelo que prácticamente todas las consolas posteriores adoptarían para evitar que una crisis similar volviera a repetirse. El crash de 1983 dejó lecciones que la industria de los videojuegos nunca volvió a olvidar: la importancia del control de calidad, la necesidad de no saturar el mercado, y el enorme riesgo de apostar todo a un producto sin el desarrollo adecuado. Hoy, la industria global de los videojuegos genera más de $145.000 millones al año, convirtiéndose en el sector de entretenimiento más grande del mundo, muy por encima del cine y la música juntos. Y todo eso fue posible gracias a que, en medio de las cenizas de un negocio que parecía condenado a desaparecer para siempre, alguien decidió apostar una vez más. Si te gustó este vídeo, contame en los comentarios qué otra historia de videojuegos te gustaría que contemos la próxima vez.